Un par de engranes helicoidales tienen un ángulo de presión normal de 14.5 grados, un ángulo de hélice de 30 grados y un paso diametral transversal igual a 6. El piñón tiene 15 dientes y el engrane tiene 24 dientes con una anchura de cara de 1 pulgada. Determine lo siguiente. Ángulo de presión transversal. Paso diametral normal. Paso circular transversal. Paso circular normal. Paso axial. Diámetro y radio de paso del piñón. Diámetro y radio de paso del engrane. Paso base transversal. Distancia entre centros. Razón de contacto transversal. Ángulo de hélice base. Razón de contacto normal. Razón de contacto axial. Razón de contacto total. Reducción de velocidad. Ángulo de presión transversal. Para calcular el ángulo de presión transversal, dado que se conoce el ángulo de presión normal y el ángulo de hélice, se hace uso de la siguiente expresión: coseno del ángulo de hélice es igual a la tangente del ángulo de presión normal, entre la tangente del ángulo de presión transversal. Al resolver, tenemos que el ángulo de presión transversal es igual a la tangente inversa de la división de la tangente del ángulo de presión normal y el coseno del ángulo de hélice. Con la información proporcionada, se tiene que el ángulo de presión transversal será el resultado de la tangente inversa de la tangente de 14.5 grados, entre el coseno de 30 grados. Esto da por resultado un valor de 16.6270 grados para el ángulo de presión transversal. Paso diametral normal. Para encontrar el valor del paso diametral normal, se utiliza lo siguiente: se divide el paso diametral transversal entre el coseno del ángulo de hélice. Entonces, el paso diametral normal es igual a 6 entre coseno de 30 grados. Da por resultado 6.9282. Paso circular transversal. Para el paso circular transversal, se utiliza la relación de pi entre el paso diametral transversal. Pi entre 6, tiene como resultado 0.5236 pulgadas. Corresponde al paso circular de un engrane recto. Paso circular normal. El paso circular normal puede ser encontrado de dos maneras diferentes, pero equivalentes entre sí. La primera es dividiendo pi entre el paso diametral normal. Esto es, pi dividido entre 6.9282 es igual a 0.4535 pulgadas. La segunda opción de cálculo es el resultado del producto del paso circular transversal con el coseno del ángulo de hélice. De esta manera, 0.5236 pulgadas, multiplicado por el coseno de 30 grados, da por resultado 0.4535 pulgadas, el mismo resultado. Paso axial. Para encontrar el paso axial, se utiliza la relación siguiente: es la relación del paso circular transversal y la tangente del ángulo de hélice. De esta manera, 0.5236, entre tangente de 30 grados, nos da por resultado 0.3023 pulgadas de paso axial. Paso base transversal. El paso base transversal se encuentra multiplicando el paso circular transversal por el coseno del ángulo de presión transversal. De esta manera, 0.5236 pulgadas, por coseno de 16.6270 grados, nos proporciona un valor de 0.5017 pulgadas de paso base transversal. Corresponde al paso base de un engrane de tipo recto. Distancia entre centros. Se dispone también de dos formas de cálculo para la distancia entre centros. La primera es exactamente la utilizada por los engranes rectos, en su plano transversal. Suma de los números de dientes, dividido entre 2 veces el paso diametral transversal. Tenemos entonces que 15 más 24, entre 2 veces 6, es igual a 3.25 pulgadas. La segunda opción es utilizando el paso diametral normal, de la siguiente manera: suma de los números de dientes, entre 2 veces el paso diametral normal por el coseno del ángulo de hélice. Se expresa como 15 más 24, entre 2 por 6.9282, por coseno de 30 grados. Igualmente resulta en 3.25 pulgadas la distancia entre centros. Razón de contacto transversal. Como sabemos,
la razón de contacto transversal, se calcula exactamente igual que para los engranes rectos, utilizando los parámetros del plano transversal. De esta manera, el radio exterior del piñón es 15 más 2, entre 2 por 6, igual a 1.40 y 1,67 pulgadas. El radio base del piñón es 15 por coseno de 16.60 y 2,70 grados, entre 2 por 6, lo que resulta en 1.1977 pulgadas. El radio exterior del engrane es 24 más 2, entre 2 por 6, igual a 2.1667 pulgadas. El radio base del engrane es 24 por coseno de 16.60 y 2,70 grados, entre 2 por 6, lo que resulta en 1.90 y 1,64 pulgadas. Realizando las respectivas sustituciones y evaluaciones pertinentes, el valor de la razón de contacto transversal es de 1.66. Ángulo de hélice base. Para el cálculo del ángulo de hélice base, se utiliza la función siguiente: tangente del ángulo de hélice base, equivale a la tangente del ángulo de hélice, multiplicado por el coseno del ángulo de presión transversal. Resolviendo, tenemos que, el ángulo de hélice base, es igual a la tangente inversa de la multiplicación de la tangente del ángulo de hélice por el coseno del ángulo de presión transversal. Evaluando esta expresión, se tiene que, el ángulo de hélice base es igual a la tangente inversa de, tangente de 30 grados por el coseno de 16.60 y 2,70 grados. Se obtiene un valor de 28.9518 grados. Razón de contacto normal. La expresión utilizada para calcular un valor aproximado de la razón de contacto normal, es dividiendo la razón de contacto transversal, entre el coseno cuadrado del ángulo de hélice base. De esta manera, tenemos que, 1.66, entre coseno cuadrado de 28.9518, da por resultado un valor de 2.16. Razón de contacto axial. La razón de contacto axial se determina dividiendo el ancho de la cara de los engranes, entre el paso axial. Por lo tanto, 1 pulgada, entre 0.3023, es igual a 3.38 de razón de contacto axial. Razón de contacto total. La razón de contacto total es la suma de la razón de contacto axial y la razón de contacto transversal. De esta manera, tenemos que 3.30, más 1.66, da un valor de 4.96 de razón de contacto total. La razón de contacto total es uno de los indicativos de la capacidad de transmisión de potencia de la conexión de engranes. Por lo tanto, para una conexión de engranes rectos, comparada con una conexión de engranes helicoidales con los mismos parámetros en su plano transversal, la conexión helicoidal tendrá una mayor capacidad de transmitir potencia. En otra perspectiva, se necesitarán un par de engranes rectos más grandes, para poder transmitir una misma capacidad de potencia que una conexión de engranes helicoidales. La relación o reducción de velocidad se calcula de la misma manera que la reducción para los engranes rectos, en su plano de giro. Por lo tanto, RB será igual a dientes del engrane entre dientes del piñón, es decir, 24 entre 15, lo que resulta en 1.60. Entonces, el engrane girará 1.60 veces más despacio que el piñón.